Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 257. Eres tú. Después de despedir a Dan Yu y a su padre, Wang Lin se sentó junto al fuego y de repente se sintió muy arrepentido. 10 piezas de oro eran una gran cantidad de riqueza para los mortales, pero para los inmortales, era como algo insignificante que no merecía siquiera su atención. Se quedó sentado en silencio dentro de la tienda, tomó un pedazo de madera y comenzó a tallar de nuevo con las manos. El tiempo pasó y transcurrieron otros 3 años. El tamaño de la tienda de Dan Yu se había duplicado casi por completo, y tal como su madre había pensado, su negocio mejoró. Sin embargo, a medida que el negocio mejoraba, Dan Yu tenía menos tiempo libre, ya que debía trabajar el hierro junto con su padre. Solo después de que la tienda cerraba, Dan Yu arrastraba su cuerpo cansado con una jarra de vino de frutas para venir a ver a Wang Lin tallar. El cuerpo de Dan Yu, probablemente debido a todo el trabajo con el hierro que había realizado, se había vuelto aún más robusto. El joven de 17 años no sentía frío en absoluto, incluso con solo una camisa delgada. Sin embargo, las arrugas en los rostros de sus padres habían aumentado gradualmente. El aspecto de Wang Lin también era diferente al de 6 años atrás. Ya no parecía un joven, sino un hombre de mediana edad, con arrugas apareciendo en su rostro. Esto lo había causado deliberadamente Wang Lin mismo. Después de todo, si alguien no cambiara en absoluto en 6 años, sería algo increíble para estos vecinos honestos y bondadosos. En los últimos 3 años, Su Tao comenzó a venir con más frecuencia. Venía todos los meses con oro, plata y la intención de atraer a Wang Lin a su lado. Y cada vez, enfatizaba que todo eso provenía del príncipe como un gesto de respeto hacia Wang Lin. Wang Lin no tenía ningún interés en ese príncipe. Había venido a la capital con un solo propósito: experimentar la vida mortal para lograr un avance en su cultivo. Dado su nivel de cultivo, le parecía demasiado esfuerzo involucrarse en las luchas de poder de los mortales. En el final del otoño de ese año, el viento soplaba las hojas de los sauces en la calle, haciendo que volaran lejos y se desprendieran de las ramas. Se podían ver hojas por toda la calle. Wang Lin salió casualmente de la tienda, vestido con ropa gruesa y un sombrero de cuero. Si en ese momento apareciera alguien de Shao o Chu, no podrían reconocer a Wang Lin en absoluto. Esta persona era Wang Lin, quien había agitado todo el país, matado a miles y tenía las manos manchadas de sangre. Incluso los cultivadores que habían luchado contra él no podrían reconocerlo. El actual Wang Lin parecía no diferente a un mortal. Esto se aplicaba solo a su apariencia. Era también su espíritu. Incluso en lo más profundo de sus huesos, era igual que un mortal. Después de 6 años de transformarse en un mortal, se había convertido completamente en uno. El actual Wang Lin parecía un poco mayor. Aunque su espalda seguía recta, no se diferenciaba de cualquier otro hombre de mediana edad en la calle. Lo único que lo distinguía un poco de los mortales eran sus ojos. En sus ojos había un claro contraste entre el negro y el blanco, además de un toque de luz, lo que lo hacía parecer diferente a un mortal. En los últimos 3 años, Wang Lin no cultivó ni una sola vez, y la última parte de la sustancia roja se había condensado inadvertidamente en una perla, que guardó en su bolsa de almacenamiento. Abrió la puerta de la tienda y el viento helado del otoño le azotó el rostro. Wang Lin ajustó el cuello de su ropa, cerró la puerta de la tienda y caminó hacia la distancia. En ese momento, un joven bastante robusto salió de la tienda al otro lado de la calle. Llevaba un balde de carbón roto. Después de salir de la tienda, vio a Wang Lin y sonrió. Tío Wang, ¿vas otra vez a ese espectáculo? Wang Lin se volvió y sonrió. Dan Yu, tráeme una jarra de vino. El joven asintió. Rápidamente tiró el carbón a un lado y entró en la tienda. Poco después, salió corriendo con una jarra de vino. Sus ojos estaban llenos de preocupación mientras decía: Tío Wang, a tu edad, no deberías beber tanto. Solo toma un poco para calentarte el cuerpo. Wang Lin asintió con una sonrisa. Le dio una palmadita en el hombro a Dan Yu.
Luego se dio la vuelta y se marchó. Dan Yu sintió una amargura en el corazón al mirar la espalda de Wang Lin. En esos 6 años, el todopoderoso tío Wang había envejecido mucho. Aún recordaba al tío Wang de hace 6 años, lleno de vitalidad y con los ojos brillantes como las estrellas. Uno a uno, tallados de madera realistas tomaban forma en sus manos. Aún recordaba cuando tío Wang dijo que, una vez que triunfara, regresaría para casarse con su esposa. Sin embargo, en estos últimos 6 años, Dan Yu nunca había visto a la esposa del tío Wang, por lo que nunca volvió a preguntar al respecto. Dan Yu suspiró y regresó a la tienda. Él también había envejecido, por lo que ahora era el trabajador principal en la herrería. Incluso después de que la tienda cerraba, había muchas cosas que tenía que hacer. El hábito que tenía de observar a Wang Lin tallar todos los días ya no podía continuar. Cada pocos días, encontraba algo de tiempo para acompañar a este solitario tío Wang. Había un frío oculto en el viento del final del otoño. Wang Lin caminaba lentamente hacia adelante. Después de un rato, llegó a una posada en la esquina de la calle. Justo al entrar, el mesero, un chico muy vivaz con una toalla sobre el hombro, dijo: Vaya, si es el señor Wang. Pase, por favor. Después de que Wang Lin entró en el local, se quitó el sombrero y sonrió. No tengo plata para darte de propina. No importa lo amable que seas, no servirá de nada. El mesero sonrió y dijo: Mire lo que dice. El dueño ya dijo que el primer asiento junto a la ventana del este está reservado para usted. Con eso, caminó rápidamente unos pasos hacia una mesa. La limpió con la toalla que tenía en el hombro y se inclinó antes de irse. Wang Lin se sentó en la mesa. Pronto, el mesero trajo unos cuantos platos y un pequeño horno de carbón con una olla de agua hirviendo encima. Wang Lin colocó la jarra de vino en la olla de agua para calentarla. De vez en cuando, se servía una copa para beber. Solo se quedó allí sentado, observando a la gente entrar en la posada. Gradualmente, más y más personas entraron en la posada. Después de unos 30 minutos, los artistas salieron del fondo de la posada. Y los huéspedes comenzaron a vitorear. Entre los actores, había una mujer que lucía muy hermosa. La mayoría de los huéspedes en la posada estaban allí para verla a ella. Los ojos de esta mujer eran muy bellos. Sus mangas largas danzaban mientras comenzaba a cantar. La voz de la mujer era muy atractiva, lo que hizo que todos los clientes en la posada gritaran elogios. En ese momento, el ambiente alcanzó su punto máximo. Wang Lin sonrió mientras observaba a la mujer cantar. Llevaba más de un año pasando sus días de esta manera. No mucho después, un hombre de mediana edad y regordete, vestido con ropa gruesa, salió del fondo y se sentó en la misma mesa que Wang Lin. Al llegar, el mesero rápidamente trajo vino para él. El hombre de mediana edad regordete se sirvió una copa rápidamente y la bebió. Miró a Wang Lin y dijo: Señor Wang, esto. Wang Lin tomó la jarra de vino. Dio un sorbo y dijo: Señor Lee, no vine hoy a cobrar el alquiler, así que puede relajarse. El hombre de mediana edad regordete sonrió y dijo: El negocio no ha ido bien últimamente. Tener muchos clientes hoy no significa mucho. Acabo de gastar mucho dinero en contratar a este grupo para que actúen aquí. Este negocio no es fácil. Wang Lin sonrió. No dijo ni una palabra. Solo observó en silencio la actuación. Este hombre regordete se llamaba Lee, pero Wang Lin aún no sabía su nombre de pila. Hace 2 años, este tipo acudió a Wang Lin y empeñó su tienda para pedir prestados 20 piezas de oro. Hasta el día de hoy, aún no le había pagado a Wang Lin, por lo que la tienda ahora le pertenecía a Wang Lin. En este último año, lo veía venir a la posada todos los días. Esto lo ponía muy nervioso, así que a menudo venía a verificar las intenciones de Wang Lin. Mientras los ojos de la actriz hermosa escaneaban a la multitud, todos los huéspedes vitorearon. Justo en ese momento, una voz muy lasciva desde fuera de la posada dijo: Vaya, esta preciosura canta muy bien. Me atrajo desde la parte norte de la ciudad. Después de decir eso, un anciano vestido con una túnica gris entró. El cabello de este anciano estaba desordenado.
Su rostro estaba cubierto de moretones y había una gran huella de pie en su pecho. En el momento en que entró, comenzó a gritar. El camarero frunció el ceño y dijo: ¿De dónde ha salido este mendigo? Hoy no hay nada para ti. Con eso, se acercó para empujar al mendigo. El anciano lo miró fijamente y dijo: ¿Te atreves a tocarme? Si me tocas, me tumbo aquí y no me levanto hoy. He venido a escuchar la música. Cuando Wang Lin vio al anciano, la luz que no había brillado en sus ojos durante años se encendió de repente. Este anciano no era un cualquiera. Era el anciano que le había estafado una comida 6 o 7 años atrás. El dueño de la posada, que estaba sentado junto a Wang Lin, se acercó. Rebuscó en sus bolsillos y sacó una moneda de bronce. La lanzó hacia el anciano y dijo: Te he dado dinero. Ahora vete. Estás arruinando el ambiente. El anciano recogió la moneda y la mordió. Sonrió al camarero y dijo: Es real, más dura que el oro. Mira, tu dueño sabe cómo tratar. Con eso, arrojó la moneda a la mano del camarero y dijo: Una tetera de té. Luego, sus ojos recorrieron el lugar. Su mirada se posó en Wang Lin y se acercó. No era que reconociera a Wang Lin, sino que el único asiento disponible en la posada estaba junto a Wang Lin. El camarero se sorprendió. Miró la moneda de bronce y luego al dueño. Había visto a muchos mendigos, pero era la primera vez que veía a uno que mordiera una moneda de bronce y luego la usara para comprarte. El rostro del hombre de mediana edad y regordete se contrajo. Se remangó y estaba a punto de echar al anciano cuando Wang Lin levantó la mano y dijo: Déjalo estar. El hombre de mediana edad se detuvo de inmediato. Dudó un momento, murmuró unas palabras, se dio la vuelta y entró en la habitación trasera. El anciano esbozó una sonrisa traviesa. Miró a Wang Lin y dijo: Tú. Justo al decir esa palabra, se sobresaltó de repente y miró fijamente a Wang Lin. Lo observó con atención y una expresión extraña apareció en su rostro mientras decía: Eres tú. ¿Qué hubo, maracuchos? Espero que estén con un patacón o unas arepas cabimeras bien cargadas. Capítulo 258. Destrozando sectas. Wang Lin sonrió levemente. Senior, han pasado 7 años y usted sigue igual. La expresión extraña en el rostro del anciano se volvió aún más extraña. Lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de soltar un suspiro. Había un toque de aprobación en sus ojos. Mientras decía: Te has convertido en un mortal. Realmente te has convertido en un mortal. Wang Lin cogió la jarra de la estufa. Sirvió una copa. La bebió. El Junior solo lucha en el mundo mortal. ¿Cómo podría estar tan relajado como el Senior, que disfruta jugando en el mundo mortal? El anciano tomó una profunda bocanada de aire. Tomó la jarra de vino. Sirvió una copa. He visto a muchos cultivadores en formación espiritual, pero eres el primero que ha logrado convertirse en mortal en 6 años. Wang Lin no habló. Su corazón no se alteró mientras esbozaba una sonrisa leve. Y observaba la actuación. El anciano miró fijamente a Wang Lin. Después de un largo tiempo, la aprobación en sus ojos se volvió aún más fuerte. No es que la carne y la sangre sean similares, sino el alma. Joven, si logras experimentar un dominio, te prometo que alcanzarás el estadio de formación del alma en menos de 100 años. Dijo el anciano. Wang Lin volvió la cabeza. Tomó un trago. Y preguntó: ¿Qué es un dominio? El anciano estaba a punto de hablar cuando sus ojos se iluminaron de repente. Mira, ya soy viejo. Cuando tengo hambre, no recuerdo nada. Wang Lin miró seriamente al anciano. Y sonrió. Senior, puede disfrutar del espectáculo con calma. Yo me retiro por ahora. Con eso, se levantó. Y salió de la posada. El anciano se sorprendió. De pronto, sus ojos se iluminaron. Y murmuró: Interesante. Wang Lin llevaba la jarra. Y caminaba lentamente por la calle, pisando hojas. Regresó a la tienda. Abrió la puerta. Y entró. Apenas dio un paso adentro. Oyó la voz del anciano que decía: No está mal, así que pasaste 6 años convirtiéndote en un mortal aquí. El anciano apareció misteriosamente detrás de Wang Lin. Y entró en la tienda con él. Miró a su alrededor. Y sus ojos gradualmente revelaron una expresión de sorpresa. Wang Lin no se sorprendió por la expresión del anciano. Se sentó. Y siguió bebiendo vino mientras observaba al anciano.
dragón, araña de llama, bestia del ruido celestial, Zongu, bestia de la hoja de 8 garras, Lunes, TSK. No está mal, joven. Lograste traer la mayoría de las bestias del mar de demonios hasta aquí. Cuanto más miraba el anciano, más sorprendida se volvía su expresión. Finalmente, su mirada se posó en una caja de madera en la esquina de la habitación. Hizo un gesto con la mano, y todas las tallas dentro de esa caja salieron volando una por una. Estas tallas eran todos productos incompletos. El momento en que el anciano vio esos productos incompletos, sus ojos se volvieron serios. Examinó cada uno con cuidado antes de tomar una profunda respiración. Luego miró a Wang Lin, y dijo lentamente: Realmente te subestimé. Nunca imaginé que hubieras tenido tales experiencias. No podrías haber hecho estas tallas de cultivadores en formación del alma o bestias desoladas si no hubieras luchado contra ellas en persona. Wang Lin sonrió levemente. No dijo nada, solo bebió su vino en silencio. Como si lo que decía el anciano no tuviera nada que ver con él. Después de pensar un momento, el anciano dejó la talla que tenía en la mano. Se volvió hacia Wang Lin y preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Wang Lin respondió con calma: Wang Lin. El anciano asintió. Él agitó su mano derecha, y su aura cambió completamente de la de un anciano a la de alguien con una presencia muy imponente. Aunque su apariencia no había cambiado en absoluto, y no emanaba ninguna energía espiritual de su cuerpo, de repente se volvió muy misterioso y difícil de descifrar. La energía espiritual en el cuerpo de Wang Lin se movió debido al estímulo, y sus ojos se iluminaron. En ese momento, Wang Lin no podía ver a través del cultivo de este anciano. La luz en sus ojos desapareció rápidamente mientras tomaba un sorbo de vino. Senior, mi vieja casa realmente no puede resistir tu poder. Por favor, contente. El anciano resopló. Muchacho, experimenta un poco. Esto es un dominio. Con eso, el aura a su alrededor se movió de repente, y una oleada de ira surgió por toda la tienda. Lo extraño era que ni una sola baldosa del edificio resultó dañada. Y ninguna parte del aura salió de la habitación. En ese momento, el interior y el exterior de la tienda eran como dos mundos completamente separados. Esta aura de ira se extendió por los alrededores, y la energía espiritual de Wang Lin comenzó involuntariamente a resistir esta aura. En cuanto su energía espiritual comenzó a moverse, fue atraída por esta aura de ira. Fue asimilada instantáneamente por la aura de ira, y se volvió igualmente violenta. Bajo esta aura de ira, un atisbo de terror apareció en los ojos de Wang Lin. La energía espiritual dentro de su cuerpo ya no le obedecía. Incluso tenía la sensación de que su alma naciente había sido asimilada por esta aura de ira. En ese momento, sentía como si sus 400 años de esfuerzo se hubieran convertido en una herramienta para que el anciano lo atacara. Este es mi dominio de ira. Usé este dominio en el pasado para alcanzar el estadio de formación del alma. Bajo este dominio, toda la energía espiritual es asimilada por mi dominio y queda bajo mi control. Había un toque de locura en la voz del anciano. Después de echarle un vistazo a Wang Lin, el dominio desapareció. Era como si el dominio nunca hubiera existido. En esos breves instantes, Wang Lin quedó cubierto de sudor frío. Sus manos aún temblaban mientras agarraba la jarra y tomaba un gran trago de vino. Tardó mucho tiempo en que la energía espiritual en su cuerpo se calmara. Wang Lin reflexionó por un momento. Luego preguntó: ¿por qué ninguno de los cultivadores de formación del alma que he conocido antes ha mostrado este tipo de dominio? El anciano se sorprendió, se rascó la cabeza y dijo con vergüenza: Esto, se me olvidó. Además, bajé mi nivel de cultivo a formación del alma, pero usé el de transformación del alma para activar el dominio, así que fue un poco demasiado poderoso. En realidad, los cultivadores de formación del alma no pueden mostrar su dominio de esa manera porque solo una fracción de sus dominios está presente en sus técnicas, por lo que sus dominios no son detectables. Jeje, perdona. Wang Lin sonrió con ironía y miró al anciano. Murmuró para sí mismo: dominio. Esto es un dominio. Los ojos del anciano se movieron. Mostró una expresión astuta en su rostro, y susurró: convertirse en un mortal para experimentar tu propio dominio y usar ese dominio para superar el estadio de alma naciente hacia el de formación del alma.
Esto es algo que todo cultivador debe experimentar cuando quiere avanzar más allá del estadio de alma naciente. Muchacho, ¿quieres experimentar los dominios de otros? Esto te sería muy beneficioso. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Hay que decir que, aunque experimentar los dominios de otros cultivadores en la etapa de formación del alma era muy peligroso, el beneficio era muy grande. Miró al anciano. No estuvo de acuerdo de inmediato. Preguntó lentamente. ¿Qué precio tengo que pagar? Los ojos del anciano se entrecerraron. Se golpeó el pecho. ¿Precio? No hay que pagar nada. Conmigo protegiéndote en este país de cultivo de rango 4, podemos ir a donde sea y estaremos bien. Wang Lin no dijo nada, sino que miró en silencio al anciano. Poco a poco, el anciano se rascó la cabeza con vergüenza. Puedo ver que estas tallas son bastante buenas. Wang Lin respondió con decisión. De acuerdo, te las puedo dar todas. El anciano puso los ojos en blanco. Golpeó su pecho con ira. ¿Para qué quiero tus tesoros mágicos de baja calidad? Solo esas tallas a medio hacer valen la pena, pero no me sirven de nada. Así que, déjame ser directo. Mírame, soy guapo, brillante y dominante. ¿No te dan ganas de tallarme? ¿No crees que soy un modelo perfecto para una talla? Cuando el anciano comenzó a hablar, su rostro se sonrojó un poco. Pero cuanto más hablaba, más emocionado se ponía. Incluso hinchó el pecho, y se lo golpeó. Wang Lin se sorprendió. Asintió. De acuerdo, pero mi nivel de cultivo aún no es lo suficientemente alto. Solo después de llegar a la etapa de formación del alma podré hacer tu talla perfecta. El anciano se puso feliz de inmediato. Y dijo rápidamente. No hay prisa, no hay prisa. Tienes que hacerla perfecta. Quiero una talla desnuda, así que debes hacer mi talla perfecta. Eso es, y más de una. 100, sí, 100. El anciano se sumergió en su fantasía. Pensó que la próxima vez que vaya a un burdel o conozca a una mujer hermosa, les regalaría una talla de sí mismo. Y entonces lo recordarían para siempre. Especialmente imaginó a todas esas mujeres hermosas sosteniendo una talla de él. Se emocionó mucho con todas esas imágenes hermosas en su mente. Cuanto más miraba a Wang Lin, más satisfecho se sentía. Agarró hacia Wang Lin, y se movieron, en un abrir y cerrar de ojos. Los dos desaparecieron de la tienda. Cuando volvieron a aparecer, ya estaban en las nubes, a más de 100.000 kilómetros de la capital. Wang Lin extendió su sentido divino, y se sintió aterrorizado en su interior. Estimó que habían recorrido 100.000 kilómetros. Ese poder era demasiado aterrador. Le hizo erizarse el vello de la piel. Hay que decir que los cultivadores en la etapa tardía de núcleo naciente solo pueden teletransportarse 1.000 kilómetros. Aunque no sabía cuán lejos podían teletransportarse los cultivadores en la etapa tardía de formación del alma. No podía ser 100.000 kilómetros. Bajo el análisis de Wang Lin, ni siquiera los cultivadores en la etapa de transformación del alma podían teletransportarse tan lejos con facilidad. Más importante, este anciano también lo llevó. Como resultado, Wang Lin temía a este anciano aún más. El anciano estaba jadeando en ese momento. Incluso para él, viajar 100 kilómetros no era una tarea fácil. Sin embargo, cuando vio la expresión de shock en el rostro de Wang Lin, levantó la barbilla con orgullo, fingiendo arrepentimiento. Soy viejo y mi cuerpo está mucho peor que antes. Esta teletransportación solo nos ha movido un mero 100 kilómetros. Me avergüenzo. Aunque el anciano decía esto, incluso un mortal que pasara por allí podría haber visto el intenso orgullo en su rostro. Wang Lin reflexionaba en silencio. Después de un largo tiempo, el anciano seguía jadeando con fuerza. El orgullo en su rostro se desvaneció gradualmente mientras preguntaba con ira. Niño, ¿has visto a alguien teletransportarse a esta distancia antes? Wang Lin respondió con calma. Nunca. Después de ver lo poderoso que soy, ¿ni siquiera sueltas un suspiro de asombro? Los ojos del anciano se abrieron de par en par. Era como si hubiera usado toda su energía en un esfuerzo inútil. Y este niño no tuviera ninguna reacción. Wang Lin miró al anciano con una expresión extraña. El cultivo del senior es algo que este junior nunca ha visto antes. Lo admiro. El anciano resopló, y se jactó. Si hay una oportunidad, te daré la posibilidad de experimentar una teletransportación de 1.000.000 de kilómetros. Con eso,
Señaló el aire en la distancia. Ese es el secto de la nube blanca. Vamos, este anciano te llevará a arrasar con esa secta. Capítulo 259. Dominio. Wang Lin dudó un poco. Luego le dijo al anciano. Senior, ¿vamos así nomás? El anciano agitó la mano y hizo aparecer 2 sombreros de paja. Ponte esto. A menos que alguien esté 2 niveles de cultivo por encima de ti, no podrán ver tu apariencia. Esto lo he guardado por mucho tiempo. Cuando termines, tienes que devolvérmelo. Wang Lin tomó el sombrero, lo escaneó con su sentido divino y se sorprendió inmediatamente. Aunque este sombrero de paja parecía normal, ocultaba secretos en su interior. Usando su sentido divino, descubrió que el sombrero contenía innumerables restricciones que nunca había visto antes. Eran comparables a las restricciones antiguas. Y eso era solo la capa exterior de restricciones. En cuanto a las restricciones en el centro, Wang Lin no pudo verificarlas con su sentido divino en tan poco tiempo. Wang Lin decidió que, pase lo que pase, no devolvería este sombrero. Si era necesario, simplemente tallaría unos cuantos más. Cuando el anciano se puso el sombrero, una luz dorada lo rodeó. Cuando Wang Lin intentó escanear al anciano, la luz dorada le causó dolor. Wang Lin tomó una profunda bocanada de aire. El deseo de quedarse con el sombrero de paja se volvió aún más fuerte mientras se lo ponía en silencio. El anciano miró a Wang Lin mientras su mano derecha formaba un sello muy extraño y apuntaba al aire. De repente, un gigante fantasma apareció en el aire. Al aparecer, la energía espiritual de los alrededores se reunió violentamente hacia el fantasma. Casi de inmediato, el fantasma se volvió sólido y se convirtió en un gigante con armadura dorada que sostenía una espada. El rostro del gigante era sombrío. Era como si fuera un dios maligno, desprendiendo un aura violenta. Lo miró con ira hacia el lugar que el anciano había señalado. El anciano gritó con orgullo. Oro, destruye. El gigante acorazado dorado blandió su espada sin decir una palabra. De repente, apareció un haz de luz dorada. Era como si el sol se estuviera precipitando hacia abajo. El haz surcó el cielo. De pronto, en la distancia, aparecieron ondas violentas. Las ondas se volvieron cada vez más intensas hasta que una pantalla de luz se hizo pedazos en diminutos fragmentos. Con un estruendo fuerte. Poco después, el gigante acorazado dorado emitió un bufido y gradualmente se desvaneció. El anciano murmuró inmediatamente con disconformidad. Wang Lin pudo escuchar vagamente que el anciano estaba regañando al gigante acorazado dorado por ser perezoso. En el momento en que la pantalla se rompió, una ola de energía se extendió inmediatamente desde el punto de impacto. Esta energía estaba llena de poder destructivo. La expresión de Wang Lin cambió de repente. Justo cuando iba a esquivarla, el anciano agitó la mano y una columna apareció frente a Wang Lin, bloqueando la ola de energía. Luego, Wang Lin miró al anciano. Él estaba de pie en la ola de energía y parecía estar disfrutándola. A medida que la ola de energía se disipaba, el área cambió de repente y edificios aparecieron uno por uno. Estos edificios flotaban sobre las nubes y emitían luces de colores del arco iris. Este lugar parecía el reino celestial. Esta escena era varias veces más majestuosa que lo que Wang Lin había visto antes en Chu. Los edificios parecían extenderse sin fin. Al mismo tiempo, ondas de gritos enojados provenían de estos edificios y varias decenas de auras poderosas se lanzaron hacia afuera. Wang Lin extendió su sentido divino. Entre estas auras, había más de 30 cultivadores en la etapa de alma naciente. Los restantes 5 eran cultivadores en la etapa de formación del alma. Él tomó una respiración profunda. Este país de cultivo de rango 4 realmente merecía su rango. Una secta aquí, ya sea grande o pequeña, no era algo que un país de cultivo de rango 3 pudiera manejar. No era una exageración decir que cualquier secta aquí podría eliminar a un país de cultivo de rango 3. Después de que los cultivadores salieron, inmediatamente se dispersaron y rodearon a Wang Lin y al anciano. Revelaron expresiones hostiles y enviaron sus sentidos divinos para escanear a Wang Lin y al anciano. Sin embargo, después de solo un instante,
más de la mitad de ellos mostraron expresiones de sorpresa. Wang Lin pudo sentir claramente que cuando sus sentidos divinos pasaban sobre ellos, los sombreros de paja emitían grandes cantidades de luz dorada. La luz dorada hacía que sus sentidos divinos se derritieran como el hielo al tocar el fuego. En cuanto al anciano, formó un sello y la luz dorada creó un par de alas espectrales. Las alas se agitaron y barrieron todos los sentidos divinos a su alrededor. De repente, unos pocos cultivadores emitieron quejidos, sus cuerpos se desplomaron y sus expresiones se volvieron muy feas. Un hombre de mediana edad vestido con una túnica azul voló desde el grupo. Este hombre tenía el rostro pálido y sus ojos no tenían brillo. Sus ojos, como los de Wang Lin, revelaban una clara distinción entre negro y blanco. Mostraban una luz extraordinaria. Después de que salió, juntó las manos y dijo: Los dos han roto la gran formación de mi secta Nube Blanca. Si no explican esto, más les vale quedarse aquí. El anciano bufó, agitó la mano y sacó una silla de bambú. La colocó en el aire, se sentó en ella. Luego dijo: No me importa, soy solo un mercenario. Él me pidió que viniera, así que habla con él. El hombre de mediana edad reveló un atisbo de temor en sus ojos, pero la persona que temía no era Wang Lin. Era el anciano. Después de escuchar las palabras del anciano, su mirada se posó en Wang Lin. Compañero cultivador, ¿ha ofendido mi secta Nube Blanca a usted en el pasado? Wang Lin reflexionó un poco. Luego, sin decir una palabra, sacó una espada voladora común de su bolsa de almacenamiento. La sacudió ligeramente e imprimió su sentido divino en ella. Después, siguieron sonidos de crujidos mientras la espada se transformaba en una pequeña bola plateada. Porque la secta Nube Blanca tiene muchos cultivadores en la etapa de formación del alma, deseo retarlos a todos. Espero que perdones mi intromisión. Con eso, movió repentinamente su mano derecha para formar un sello y señaló la bola plateada. La bola plateada salió disparada de repente, creando sonidos sónicos. Era como si pudiera rasgar el cielo. Los ojos del hombre de mediana edad se llenaron de cautela, pero al ver la bola plateada, se burló. Estás mordiendo más de lo que puedes masticar. Con eso, no sacó un tesoro. En lugar de eso, señaló al aire y una energía espiritual púrpura apareció en su dedo. El momento en que apareció la energía espiritual, se transformó en un dragón púrpura. La bola plateada se detuvo de repente cuando Wang Lin cambió de técnica y gritó: Transforma. De pronto, la bola plateada comenzó a moverse de manera extraña y se transformó en una criatura similar a una tortuga. Esta criatura era algo que Wang Lin había matado en el mar de demonios, un Zongwu. La bestia Zongwu creada por la bola plateada cobró vida de repente y mostró sus dientes afilados mientras soltaba un rugido. El rugido rasgó el cielo y el Zongwu comenzó a pelear con el dragón púrpura. El hombre de mediana edad soltó un bufido frío mientras formaba un sello y gritaba: Divídete. De repente, el dragón púrpura se dividió en dos. Uno de ellos se escabulló pasando al Zongwu hacia Wang Lin. Wang Lin frunció el ceño y estaba a punto de esquivarlo cuando la voz del anciano entró en sus oídos. ¿Por qué esquivas y te escondes? No te muevas. Experimenta el dominio de un cultivador en la etapa de formación del alma. Wang Lin vaciló un poco. Luego colocó su mano en su bolsa de almacenamiento. Si algo salía mal, sacaría la bandera de restricciones. La razón por la que no estaba usando sus tesoros mágicos habituales era porque temía que su identidad fuera descubierta. Después de escuchar las palabras del anciano, Wang Lin tomó una respiración profunda. Escenas de su encuentro con el anciano pasaron por su mente. Apretó los dientes y mantuvo su cuerpo inmóvil. Aunque parecía lento, todo esto ocurrió en un instante mientras los dos dragones púrpura se abalanzaban sobre él. Los ojos del anciano estaban llenos de aprobación hacia Wang Lin. Aunque la expresión de Wang Lin no revelaba nada, ¿cómo podía el anciano no ver la lucha interna de Wang Lin? Miró de reojo a los dos dragones púrpura y levantó su mano derecha. Con un apretón suave, uno de los dragones púrpura fue aplastado. La expresión del hombre de mediana edad cambió drásticamente.
El sentido de temor que sentía hacia el anciano se volvió aún más fuerte. En ese momento, el dragón púrpura restante, cargando un aura poderosa y soltando un rugido, impactó contra el cuerpo de Wang Lin. El cuerpo de Wang Lin se sacudió. Pudo sentir una presión poderosa entrar en su cuerpo. Aunque esta presión parecía muy poderosa, después de entrar en su cuerpo, era como una brisa suave. No tenía ningún poder ofensivo y no le causó ningún daño. Pero en esta brisa suave, había un leve sentimiento de desesperación. Este sentimiento se expandió sin fin en un abrir y cerrar de ojos dentro de Wang Lin. Ni siquiera su alma naciente pudo escapar de este sentimiento. Wang Lin supo inmediatamente que este sentimiento de desesperación era el fragmento de dominio dentro de la técnica del hombre de mediana edad. Este dominio era como una retribución divina. No había manera de defenderse contra él. Si sacara la bandera de restricciones y se defendiera con capas de restricciones antiguas, el sentimiento no sería tan intenso. Después de todo, cuando luchaba contra cultivadores en la etapa de formación del alma, la bandera de restricciones era esencial. Pero en ese momento, para experimentar el dominio, no se defendió en absoluto. Como resultado, podría decirse que estaba desarmado y expuesto ante el dominio de este cultivador de formación del alma. Los ojos del anciano se iluminaron y extendió su mano derecha. De repente, un hilo de gas púrpura salió de la frente de Wang Lin y formó una bola en la mano del anciano, mientras Wang Lin recuperaba el sentido. Wang Lin cerró los ojos. En ese momento, pudo experimentar por completo el dominio del hombre de mediana edad. Tales oportunidades solo se podían desear y eran muy valiosas. El anciano amasó la bola púrpura con la mano y la aplastó. El rostro del hombre de mediana edad se veía muy feo mientras miraba al anciano y dijo: Supongo que el Señor está aquí para permitir que su discípulo experimente el dominio, y así avance a la etapa de formación del alma. El anciano esbozó una sonrisa traviesa. Apuntó con el dedo al hombre junto al de mediana edad y dijo: Tú, acércate, es tu turno. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde. Capítulo 260. Sello del espíritu ancestral. La persona a la que el anciano señaló era una anciana. Sus ojos estaban un poco opacos mientras miraba al anciano. Aunque el nivel de cultivo del Señor es extremadamente alto, eso no significa que pueda ordenar a mi secta nube blanca como le plazca. El anciano murmuró unas palabras. Sacó impaciente una bolsa de almacenamiento sucia y vieja. Rebuscó en la bolsa durante mucho tiempo y finalmente sacó un sello de madera negra. El sello todavía tenía grasa y hojas de verduras adheridas cuando lo lanzó casualmente a la mano de la anciana. El momento en que la anciana vio el sello, su expresión cambió. Sello del espíritu ancestral. Y gritó. El hombre de mediana edad extendió la mano de inmediato y agarró el sello. Formó algunos sellos y los colocó sobre el sello. El sello repentinamente emitió una luz arcoíris que perduró. El hombre de mediana edad dejó escapar una sonrisa amarga. Dado que el Señor tiene el sello del espíritu ancestral, debemos obedecer. Pero, ¿está seguro de que quiere usarlo para que todos los cultivadores de formación del alma de la secta nube blanca ayuden a su discípulo a experimentar el dominio? Y le dijo respetuosamente al anciano. El anciano sonrió con orgullo hacia Wang Lin y resopló al hombre de mediana edad. Por supuesto. Ahora, deja de hablar tonterías. Tú, sal. Gritó. Con eso, apuntó a la anciana. La anciana lo pensó un momento y asintió con respeto. Avanzó, miró a Wang Lin con una expresión compleja. Tienes un buen maestro. Si yo hubiera tenido la oportunidad de experimentar dominios cuando intentaba llegar a la etapa de formación del alma, mi camino habría sido mucho más suave. Ah. Con eso, abrió la boca y escupió un hilo de energía espiritual rosa. En el momento en que apareció, un agradable aroma comenzó a esparcirse. La energía espiritual rosa se disparó hacia Wang Lin como una espada. Se detuvo a 3 pulgadas de Wang Lin y se transformó en una niebla rosa que lo envolvió. Experimenta lentamente el dominio de esta anciana. Dentro de la niebla rosa, Wang Lin se sentía muy cálido. Su energía espiritual y su alma naciente ganaron un toque de pereza. A medida que su aura asesina y su determinación por cultivar comenzaban a desvanecerse,
Wang Lin sintió sueño gracias a esa sensación. Era como si nada en el mundo importara. Pero en ese mismo momento, una bola de aura asesina voló desde su bolsa de almacenamiento y entró en el cuerpo de Wang Lin. Poco después, una poderosa aura asesina lo invadió como un balde de agua fría derramado sobre su cabeza. La aura asesina se extendió por todo su cuerpo. La anciana se sorprendió. Hizo un gesto suave con la mano y retiró el gas rosa. Wang Lin tomó una respiración profunda. Si no fuera por la bola de aura asesina, se habría perdido completamente en el dominio. Este tipo de sensación era extremadamente aterradora. Además del temor original que sentía hacia los cultivadores de formación del alma, ahora había un extra de cautela. La anciana miró a Wang Lin. Retrocedió y ya no habló. La mirada del anciano recorrió al grupo y se posó en un anciano vestido de cian. Sus ojos se iluminaron. Oye, tu dominio es realmente especial. Una vez que él lo experimente, no te molestaremos más. Y él dijo. Él no puede resistir mi dominio. Ese anciano levantó la cabeza. No miró a Wang Lin mientras lo decía. El anciano levantó una ceja. Agitó la mano. ¡Qué tonterías! Conmigo aquí, incluso si el ancestro de tu secta Nube Blanca, el viejo Bai Yun, viniera en persona, yo podría detenerlo. Con eso, miró juguetón hacia lo profundo de la secta Nube Blanca. El hombre de túnica cian no dijo nada más y se dio una palmada en la cabeza. De repente, una abertura negra apareció en su frente y una espada negra salió de ella. La espada se transformó en un rayo y llegó ante Wang Lin. Su velocidad era algo que Wang Lin no podía defender en absoluto. Su rostro se veía muy feo. Si tuviera la bandera de restricciones, podría bloquearla, pero no podría resistir por mucho tiempo. Sin embargo, Wang Lin no tenía miedo. Aunque no podía resistir la espada, si esto fuera una pelea real, gracias a ese hilo de retribución divina, todos los cultivadores en etapa alma naciente tendrían que ser cautos con él, sin importar lo poderosas que fueran sus técnicas. Por ejemplo, contra esta espada voladora, si Wang Lin liberara ese hilo de retribución divina, entonces el hombre de túnica cian tendría que retirar la espada, de lo contrario, se destruirían mutuamente. Cuando la espada voladora del hombre de túnica cian llegó a 10 pies de Wang Lin, una oleada repentina de intención asesina surgió de la espada. Dentro de esa intención asesina, había un toque de un dominio misterioso. Este dominio era muy diferente a los dos anteriores. Era como si llevara un hilo de la majestuosidad de los cielos. Wang Lin se dio cuenta inmediatamente de que su energía espiritual mostraba signos de debilitamiento. Si su energía espiritual se reemplazara por su fuerza vital, entonces su vida se drenaría rápidamente. Este dominio extraño hizo que la expresión de Wang Lin cambiara drásticamente. Actualmente, este dominio solo afectaba su energía espiritual. Si pudiera afectar la fuerza vital, sería una existencia aterradora que desafía al cielo. Mi dominio es el paso del tiempo. La expresión del cultivador de túnica cian era serena mientras agitaba la mano y la espada voladora regresó a él. La espada desapareció de nuevo en su frente. Mientras decía lentamente, los ojos del anciano se centraron en el hombre de túnica cian. Debido a las fluctuaciones en la energía espiritual, sabía que este hombre de túnica cian tenía un dominio poco común, pero no esperaba que fuera el paso del tiempo. Tomó una respiración profunda y la sorpresa desapareció de su rostro. En ese momento, lucía muy serio. Aunque su rostro estaba sucio, eso no podía ocultar su aura noble. Wang Lin de repente se sintió desilusionado. Era como si este anciano hubiera cambiado instantáneamente. Si alguien le dijera que este anciano era un experto del país de Susaku, no se sorprendería. ¡Qué dominio tan impresionante! Si logras llegar a la etapa Wending, ese dominio será algo que desafía al cielo. Ustedes, cojan el token. Adiós. El anciano tomó una respiración profunda. Su cuerpo se movió y apareció junto a Wang Lin. Agarró a Wang Lin y desaparecieron. Cuando volvieron a aparecer, estaban en una zona abandonada de la capital. Después de que los dos reaparecieron, el anciano respiraba con dificultad y su rostro estaba pálido, pero aún lleno de orgullo.
Miró a Wang Lin, esperando ser elogiado. El actual él ya no tenía el aire de un experto. Wang Lin se sintió impotente mientras colocaba el sombrero de paja en su bolsa de almacenamiento. La técnica del senior es asombrosa. Es algo que este junior nunca ha visto antes. Realmente lo admiro. El anciano puso los ojos en blanco. ¿Solo sabes decir esa frase? Y dijo con desdén. Wang Lin lo pensó un momento y luego sonrió con amargura. ¿Cuándo en su vida había tenido que adular a alguien? Realmente no sabía por dónde empezar. El anciano respiraba con dificultad. Agitó la mano. Olvídalo, ya has experimentado los dominios, así que llega rápido a la etapa alma naciente para que puedas hacer esas tallas de madera para mí. Con eso, se dio la vuelta para irse. Wang Lin reflexionó un poco. Al ver que el anciano estaba a punto de irse. ¿Qué tipo de objeto es ese token del espíritu ancestral? Preguntó. El anciano se giró para mirar a Wang Lin. Dejó escapar una sonrisa llena de orgullo. Ese pedazo de basura no es gran cosa. Tengo muchos de ellos aquí. Con eso, sacó varios tokens. Este es del secto del escape celestial, este es del secto de la niebla espiritual, este es del clan gigante demonio de un país de cultivo de rango 4, este es del de un país de cultivo de rango 5. Wang Lin lo miró boquiabierto mientras él presentaba cada token. El rostro del anciano estaba lleno de orgullo. Era como si las cosas en sus manos fueran sus juguetes favoritos. Finalmente, el anciano agitó la mano. Sacó un token en blanco. Además de estos, puedo hacerte un token para cualquier secto que quieras. Jeje, he vendido innumerables tokens a lo largo de los años. Puedes verificar mi reputación si quieres, es excelente. ¿Qué tal el token del jefe del secto de la nube blanca? Wang Lin reflexionó un momento. Miró al anciano una vez más, luego se dio la vuelta y se fue. El anciano siguió hablando durante mucho tiempo antes de guardar finalmente los tokens. Estas cosas son mis tesoros. Si no las aprecias, no te las venderé. HMPH. Y diciendo, Wang Lin caminó directamente de vuelta a la tienda y se sentó con las piernas cruzadas junto al horno. Los alrededores estaban completamente en silencio. En ese silencio, las experiencias que había tenido con los dominios pasaron por su mente. Se sumergió completamente en el recuerdo de sus experiencias mientras intentaba comprenderlas. El dominio de la emoción desesperada del hombre de mediana edad, el dominio de consuelo de la anciana, y el dominio del paso del tiempo del hombre con túnica cian, todos flotaron en la mente de Wang Lin. Después de un rato, Wang Lin obtuvo un atisbo de comprensión. Este dominio era algo que se obtenía cuando alguien percibía los cielos basado en sus experiencias de vida. Entonces, ¿cuál sería su propio dominio? Wang Lin cerró los ojos. En ese momento, todo su ser cambió. Después de mucho tiempo, abrió los ojos y tomó un cuchillo para comenzar a tallar. Las virutas de madera caían al suelo. Su cuchillo fluía con suavidad como el agua y sin descanso. Gradualmente, el pedazo de madera tomó la forma de alguien formando un sello con una mano. Los ojos de Wang Lin se volvieron concentrados. En ese momento, nada podía perturbar la concentración de Wang Lin. Lo que su mente pensaba y lo que sus ojos veían era el dominio de la emoción desesperada del anciano. La cantidad de virutas de madera en el suelo aumentó. La velocidad del cuchillo de Wang Lin aumentó hasta formar imágenes residuales. Después de mucho tiempo, la mano derecha de Wang Lin se detuvo de repente. El cuchillo en su mano derecha se rompió por la mitad. La hoja del cuchillo voló hacia un estante. Y emitió un sonido zumbante. Wang Lin no prestó atención a nada de eso mientras miraba la talla en su mano. La talla ya estaba terminada. El hombre de mediana edad parecía vivo. La talla contenía un atisbo del dominio de la emoción desesperada. Sin embargo, este dominio no se estaba liberando en absoluto. Estaba completamente contenido dentro de la talla. Wang Lin cerró lentamente los ojos. Después de sentirlo durante mucho tiempo, colocó suavemente la talla del hombre de mediana edad en el suelo. Todavía no es suficiente, murmuró Wang Lin para sí mismo. Capítulo 261. Años posteriores. Wang Lin solo pudo imitar el dominio de la emoción desesperada. Aunque al final logró terminar la talla, seguía siendo muy diferente del dominio de la emoción desesperada del hombre de mediana edad.
Wang Lin miró el cuchillo de tallado roto. Hizo un gesto con la mano y la hoja voló hacia un estante al lado. Sacó otro pedazo de madera y usó su dedo como cuchillo de tallado. El tiempo pasó rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 10 años. En estos 10 años, el aspecto de Wang Lin se volvió aún más anciano. Aparecieron mechones de cabello blanco en su cabeza, su espalda recta se había encorvado un poco, y en general parecía que había entrado en sus últimos años. La cantidad de tallas había disminuido gradualmente. En estos últimos 10 años, Wang Lin solo había terminado una talla, que era la de la anciana de la secta Nube Blanca. De hecho, había terminado la talla de la anciana 9 años atrás. Aunque era similar a la talla del hombre de mediana edad y mucho menos poderosa que la original, sabía que esto se debía a que aún no había alcanzado la etapa de formación del alma. La razón por la que Wang Lin no había terminado otra talla era el anciano de túnica cian. Por más que lo intentara, no lograba tallar el dominio del paso del tiempo en su talla del anciano. Lo había intentado durante 9 años sin éxito. Aunque había creado innumerables tallas del anciano, ninguna de ellas contenía el dominio del anciano. Al final, todas las destruyó. En ese día, Wang Lin miró la talla del anciano. Dejó escapar un suspiro y pasó la mano sobre la talla. La talla se convirtió en polvo. Luego, se levantó y abrió la puerta de la tienda. La suave luz del sol cayó sobre su cuerpo mientras se sentaba en una silla de madera y observaba a la gente que pasaba. La herrería al otro lado de la calle se había expandido varias veces en estos últimos 10 años. No mucho después, un niño de 4 años asomó la cabeza desde la herrería. Al ver a Wang Lin, esbozó una sonrisa y corrió hacia él con una jarra de vino en la mano. Después de entregarle el vino a Wang Lin. Abuelo Wang, te traje este vino a escondidas. ¿Dónde está el caramelo? Preguntó. Wang Lin esbozó una sonrisa. Le frotó la cabeza al niño mientras sacaba una píldora del tamaño de una uña. Le lanzó la píldora al niño y tomó un trago de la jarra. El niño se tragó rápidamente el caramelo y mostró una expresión satisfecha. Luego, apoyó la cabeza en sus pequeñas manos. Abuelo Wang, ¿este vino sabe bien? Te veo bebiéndolo todos los días. Y preguntó. Wang Lin sonrió levemente. En ese momento, un joven robusto salió de la herrería. Se podía ver un parecido entre este joven y el niño pequeño de antes. Cuando el joven vio a Wang Lin, sus ojos se llenaron de emoción. Tío Wang, no puedes beber más hoy. Y dijo. Wang Lin se rió. De acuerdo, solo un trago más y no beberé más. Dan Yu, ¿cómo está tu padre? El rostro de Dan Yu se ensombreció. La misma enfermedad de siempre. No es nada grave. Mientras respondía, Wang Lin suspiró en silencio. No podía interferir en la vida de un mortal. Envejecer y enfermar era parte natural de la vida. Dan Yu se había casado con la hija del tendero Shao, y este niño pequeño era su hijo. El niño pequeño tiró de las mangas de Wang Lin. Abuelo Wang, todavía no me has dicho si este vino sabe bien o no. Y preguntó. Dan Yu miró a Wang Lin. Suspiró en silencio. Lo que tu abuelo Wang está bebiendo no es vino, sino ginseng. Wang Lin miró a Dan Yu. Sus ojos estaban llenos de aprobación. Dan Yu, lleva al niño a casa. Voy a dar una vuelta por la cuadra. Y luego dijo. Dan Yu tomó el vino de la mano de Wang Lin. Lo colocó dentro de la tienda y cerró la puerta. Me prometiste antes que no beberías más hoy. Luego dijo. Wang Lin sonrió mientras se levantaba y caminaba por la calle. Su figura ligeramente tambaleante estaba llena de vejez. Dan Yu dejó escapar un suspiro y tomó la mano del niño en el camino de regreso a la herrería. El niño sonrió. Papá, el caramelo que me da el abuelo Wang es realmente delicioso. Cada vez que lo como, mi cuerpo se siente cálido. Y dijo felizmente. Wang Lin caminó por la calle en la que había vivido todos estos años. Todos los tenderos parecían haber oído hablar de esto. Todos salieron con expresiones de pánico y suplicaron ante Wang Lin. Señor Wang, debe entender que este negocio es difícil de manejar. El mes que viene, lo prometo, pagaré el alquiler. Este era un nuevo tendero de comestibles que se había mudado hace 3 años. Es cierto, señor Wang,
El negocio realmente no va bien en este momento. ¿Qué tal si espera unos días? Este era el corpulento dueño de la posada. Voces similares provenían de todas partes. No pudo evitar sonreír con ironía. No sabía cómo había sucedido, pero en los últimos 10 años, casi todas las casas en esta calle le debían dinero. Incluso la mayoría de las tiendas ahora le pertenecían. Cada vez que un dueño de tienda necesitaba dinero, empeñaban su tienda para pedirle prestado. En cuanto a la propia tienda de Wang Lin, el dueño la vendió hace 2 años. Por supuesto, el precio fue exorbitante. Incluso ahora, cada vez que Wang Lin salía, estos tenderos se acercaban para intentar caerle en gracia. De hecho, esto tenía que ver con el hecho de que Wang Lin no salía mucho. A veces, no salía por meses, así que cada vez que aparecía, estos tenderos se ponían nerviosos, temiendo que hubiera venido a cobrar el alquiler. En realidad, el alquiler no era mucho dinero, pero cualquiera que hubiera vivido allí por un tiempo sabía que Wang Lin era muy bondadoso, por lo que comenzaron a retrasar los pagos. Al final, se convirtió en un hábito para todos no pagar el alquiler. Después de todo, nadie en el mundo mortal querría gastar plata innecesariamente. Todos pensaban, cuanto más, mejor. A Wang Lin realmente no le importaba en absoluto, así que simplemente dejaba que las cosas sucedieran y lo consideraba parte de comprender los cielos. En estos 9 años, todo había cambiado mucho. No quedaba muchas de las caras antiguas. Esto hizo que Wang Lin se sintiera muy arrepentido. Hoy no estoy cobrando el alquiler. Pueden todos irse. Mientras agitaba la mano hacia los tenderos y decía. Todos los tenderos exhalaron aliviados y se marcharon. Wang Lin caminó por la calle con las manos detrás de la espalda. Después de un corto rato, llegó al final de la calle. Pero justo en ese momento, un gran caballo montado por un hombre de mediana edad se abalanzó hacia él. La expresión del hombre de mediana edad era muy fea y había sangre fresca escapando de la comisura de su boca. Cabalgó el caballo más allá de la esquina, y justo cuando pasó junto a Wang Lin, sus ojos se abrieron de par en par. Rápidamente tiró de las riendas. Saltó de su lomo, llegó ante Wang Lin, pero antes de que pudiera hablar, tosió una bocanada de sangre. Dentro de la sangre, había pedazos de sus órganos internos. Su rostro estaba pálido mientras se arrodillaba en el suelo. Por favor, salve mi vida, señor Wang. La expresión de Wang Lin era normal mientras miraba a la persona. Esta persona era la que siempre lo visitaba en las fiestas y le daba una gran cantidad de dinero, Su Tao. Si hay algún problema, dímelo, dijo Wang Lin. Señor Wang, Su Alteza está en peligro. Después de escuchar las palabras frenéticas de Su Tao, Wang Lin gradualmente entendió lo que había sucedido. Su Alteza había enfurecido a un cultivador muy poderoso. Una vez que apareció ese cultivador, todos los cultivadores alrededor de Su Alteza se retiraron, sin querer involucrarse. Hasta el día de hoy, Su Alteza se estaba escondiendo dentro del palacio. El cultivador sintió que sería problemático entrar al palacio, así que estaba descargando toda su ira sobre los seguidores de Su Alteza. Su Tao era muy inteligente. Cuando notó que algo andaba mal, huyó inmediatamente, pero aún así fue golpeado por el cultivador, lo que lo hizo entrar en pánico. En ese momento, solo podía pensar en Wang Lin. Justo cuando Su Tao estaba hablando, un joven cultivador dobló la esquina. Parecía muy arrogante mientras caminaba hacia Su Tao. Después de que Su Tao vio al cultivador, su cuerpo tembló y tosió otra bocanada de sangre antes de desplomarse. Lo miró a Wang Lin con desesperación. Sálvame. Y suplicó. Con eso, se desmayó. El cultivador esbozó una sonrisa burlona mientras miraba a Wang Lin y agitaba la mano. Inmediatamente, un gas negro invisible a los ojos de los mortales se extendió y formó un cráneo gigante en el aire. El cráneo se movió hacia Su Tao para devorarlo. Este cultivador era evidentemente muy cruel, ya que incluyó a Wang Lin en el ataque también. En sus ojos, aunque Wang Lin era solo un mortal, como Su Tao había huido hacia donde estaba él, su relación debía ser profunda, así que decidió matarlos a ambos. En cuanto a cualquier problema causado por mortales, su maestro lo resolvería por él.
Pensando en eso, su expresión se volvió aún más cruel. Wang Lin frunció el ceño. Si este cultivador solo hubiera atacado a Su Tao, entonces no habría intervenido. Aunque Su Tao había sido muy respetuoso con él todos estos años, eso no era suficiente para que Wang Lin actuara. Pero ahora, este cultivador en la etapa de fundación se atrevía a incluirlo en el ataque. La expresión de Wang Lin era serena y sus ojos estaban calmados mientras agitaba la mano como si espantara mosquitos. De repente, el cráneo pareció haber visto algo muy aterrador. Dejó escapar un grito y ya no se atrevió a avanzar para devorar. En su lugar, retrocedió. Pero fue un paso demasiado tarde. Mientras Wang Lin agitaba la mano, apareció el diablo Su Liwo y devoró el cráneo. Masticó ruidosamente el cráneo antes de tragárselo y luego le lanzó una mirada feroz al pequeño cultivador antes de desaparecer lentamente. La cara del pequeño cultivador se puso roja y tosió una bocanada de sangre. Esto ocurrió porque, cuando el cráneo fue destruido, su alma sufrió daños. Luego, sin decir una palabra, el pequeño cultivador huyó aterrorizado. Wang Lin miró fríamente la figura que huía. No lo mató porque casi había terminado de convertirse en un mortal y no quería gastar esfuerzo en este asunto menor.